El presente webinar es el primero de una serie de 3 que se enmarcan en el trabajo conjunto que llevan adelante el Grupo Técnico de Género con el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos webinars, que están dirigidos a todos los grupos técnicos, comités, subcomités y grupos de trabajo de la Alianza del Pacífico, abordan temas vinculados a la importancia de aplicar y trabajar bajo el enfoque de género. Y son el resultado de la encuesta desarrollada por el Grupo Técnico de Género llamada Incorporación del Enfoque de Género en los Grupos Técnicos de la Alianza del Pacífico, de la cual se desprendieron 3 temas principales a trabajar. Uno es la incorporación del enfoque de género de manera transversal en el quehacer de los grupos y el uso del lenguaje inclusivo, que es el que nos convoca hoy. Y los siguientes 2 serán elaboración de proyectos con enfoque de género y formas de recolección de datos desagregadas por sexo. El objetivo general que se desea alcanzar en estos webinars es contribuir con la transversalización del enfoque de género en el quehacer de los grupos técnicos de la Alianza del Pacífico. A continuación, le damos la palabra a la expositora principal del día de hoy, la doctora Patricia Ruiz Bravo López, quien es doctora en Ciencias Sociales, con mención en Desarrollo, Población y Medio Ambiente por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, magíster y licenciada en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigadora especialista en temas de género, educación superior, cultura y desarrollo, consultora especializada en evaluación de proyectos de desarrollo rural y género, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú entre el 2017 y el 2020. Actualmente se desempeña como directora de la Cátedra UNESCO de Igualdad de Género en instituciones de educación superior de la misma Casa de Estudios. Doctora Ruiz Bravo, tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, buenos días a todos, todas, todes. Les agradezco mucho la invitación a este webinar, al Grupo Técnico de Género de la Alianza del Pacífico, al Banco Interamericano de Desarrollo, que hace posible esta intervención, y porque el tema de género y desarrollo es un tema que, bueno, como lo han leído en mi presentación, es un tema muy querido para mí, que he trabajado muchos años con poblaciones rurales, sobre todo, también urbanas, pero que considero hoy por hoy muy importante. Entonces, sin más, daría inicio a la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, mi presentación va a tener 4 partes, no se asusten, son pequeñas, solo que por orden, como yo también soy profesora, he querido organizarlo en 4 puntos: el enfoque de género, tratar un poco de explicarles qué es, algunas consideraciones conceptuales, una mini introducción a lo que son proyectos de desarrollo y género, y unas reflexiones finales. Entonces, empecemos con el punto 1, que es el enfoque de género. El enfoque de género trata de responder a una pregunta que es clave, ¿no? Que es, ¿por qué la diferencia se vuelve desigualdad? Y esta pregunta es muy relevante porque en muchas ocasiones que he trabajado tanto en la universidad como en proyectos, instituciones, le dicen, pero Patricia, ¿por qué quieren borrar la diferencia? Y esa es tal vez la primera el gran mensaje, ¿no? Nosotros, desde el enfoque de género, desde el feminismo, nosotros no queremos borrar las diferencias entre hombres y mujeres. Lo que queremos es que esas diferencias no sean motivos para una desigualdad, porque el problema es precisamente que esta diferencia se vuelve desigualdad, y eso lo sabemos. Yo no voy a insistir ahora en la data que hay sobre las brechas, sobre las dificultades que tienen las mujeres en muchos ámbitos de la vida. Entonces, la pregunta de por qué la diferencia se vuelve desigualdad ha atravesado diversos periodos, pero sobre todo ha luchado contra una noción que permaneció durante mucho tiempo, y es que si se trataba de desigualdades innatas, eran hereditarias por sexo, es decir, se trataba de ver si esas desigualdades tenían que ver más con la biología, con la herencia o con alguna cuestión de la sexualidad o del cuerpo humano. Entonces, los estudios demostraron que no, que si uno veía, por ejemplo, otras sociedades, hay roles que son diferentes, hay
características que en una sociedad son masculinas y en otras femeninas, y entonces lo que se vio es que la desigualdad, este proceso, es resultado de la manera en que la sociedad se organiza, plantea clasificaciones y establece jerarquías. Entonces, esta desigualdad se basa en relaciones de poder. Es decir, el enfoque de género, al igual que, por ejemplo, los estudios de clase, los estudios de etnias, los estudios de discapacidad, muestran, ¿no?, que en verdad no hay razones biológicas para justificar las desigualdades, y no se trata de la manera en que una sociedad determinada ha dicho y ha otorgado a ciertos grupos ciertas características, ciertos privilegios, y ha puesto a otros en una jerarquía subordinada. Por eso es que cuando hablamos del enfoque de género, y eso lo tiene bien claro también la Alianza del Pacífico en sus diferentes documentos que he revisado hasta el último del año 2020, que lo que se busca es la igualdad. Es decir, para lograr esa igualdad, esa autonomía, ese empoderamiento, tenemos que saber que detrás de estas brechas no hay digamos, solo una buena o mala voluntad, sino que hay relaciones de poder en diferentes niveles que hay que tratar de asumir y de cambiar. Entonces, un concepto clave, una vez que hemos dicho de que la desigualdad es resultado de la manera en que la sociedad se organiza, lo que nosotros decimos es que el género es una construcción social de las diferencias y las desigualdades. Esta construcción social es cultural, es histórica y es dinámica. Entonces, como el concepto de construcción social es un poco a veces oscuro para algunos y algunas, voy a tratar de explicar un poco más a qué nos referimos con la construcción social del género. Lo primero que tendríamos que decir es que uno aprende, ¿no? El género como construcción social significa que desde las instituciones se van dando mensajes, pero también que desde nosotros como personas estos mensajes los vamos asumiendo, los vamos interiorizando y los vamos considerando como naturales, como propios. Entonces, lo primero que significa es que la construcción social es que es un aprendizaje. Uno no nace, digamos, la mujer no nace con ciertas características como la ternura, como el cuidado de los demás, como el saber limpiar, cocinar y atender un bebé, igual que los hombres no necesariamente nacen preparados para la guerra, para el dominio, para el mando, para traer el pan a la casa, ¿no? Es decir, son roles que se van aprendiendo poco a poco. Entonces, en esta construcción social, que es la manera como nos van, vamos a decir, modelando, nos van formando como hombres y como mujeres, ¿no? Es decir, podemos ser con un sexo varón, sexo mujer, pero sobre esos sexos se va construyendo un modelo, un patrón de lo que es ser varón, de lo que es ser mujer. En ese sentido, entonces, a nivel individual, digamos, hay dos dimensiones en la construcción social. Hay que distinguir cómo cada uno aprende y cómo la sociedad influye. Entonces, en lo individual, lo que nosotros nos tenemos que preguntar es cómo aprendemos a ser varones y mujeres en cada sociedad y cultura determinada. Esto es muy importante porque, como he señalado en la transparencia anterior, esta construcción social, como es cada sociedad la que dice cómo deben ser varones y mujeres, cada sociedad, cada cultura en cada momento histórico va variando. Es decir, lo que era ser una mujer en la época de mis abuelas es muy diferente a lo que es ser una mujer en los tiempos actuales, en el siglo XXI. Hay muchas cosas que han cambiado, muchos modelos que se han, digamos, cuestionado, ¿no? Entonces no es que sea algo inamovible, esto va cambiando. Y lo que también quiero señalar, porque acá estamos 4 países hermanos, es que también en nuestros países la manera en que se define lo masculino y lo femenino va cambiando, ¿no? Por eso es que es bien importante que esta construcción social y cultural también se territorialice, ¿no? En el caso peruano yo sí conozco las zonas andinas, que también son diferentes, ¿no? La manera que es considerada una mujer campesina o una mujer indígena nativa del Amazonas es muy diferente a la manera como es considerada o debe ser, mejor dicho, una mujer de clase media. Y lo mismo sucede en nuestros países, ¿no?
como es señalado en Chile, en Colombia, en México. Entonces es muy importante, y este tal vez es el primer mensaje para los equipos técnicos, que comprendamos cómo en nuestras zonas, en nuestros lugares de trabajo, cuáles son esos modelos de masculinidad y feminidad que son los vigentes, que son los importantes y que la gente los sigue. Entonces, para ver cómo se construye estos roles, este aprendizaje de ser varones y mujeres, tenemos tres aspectos importantes, ¿no? Primero son los roles, es decir, qué roles se les va dando a niños y niñas desde la primera infancia hasta la adultez, ¿no? Entonces, a nivel general, uno puede ver que los roles se dividen básicamente en mujeres a las cuales se les asigna el rol de madre, ama de casa, esto en las zonas urbanas limeñas de clase media, pero de repente en las zonas campesinas el principal rol puede ser de la mujer el rol de trabajo, ¿no? O también puede ser el rol de, digamos, de cuidado. Entonces hay que ver cuáles son esos roles. Luego voy a regresar sobre esto. Luego también cómo se construye. No solamente es que te dicen, por ejemplo, ya tú ayuda a tu mamá a poner la mesa, en el caso de zonas urbanas, sino también se van señalando espacios en los cuales tú no puedes transitar. Entonces, hay una división entre el espacio público y el espacio privado. Y en general lo que sucede es que en esta construcción, porque acá estamos diciendo que es una construcción, no que así es, sino que uno va aprendiendo, a las mujeres se les señala que el espacio público es un espacio peligroso, que pueden acceder, pero que tienen que tener ciertos cuidados, y que básicamente el espacio público es el espacio de los varones, ¿no? Esto tanto en términos de espacio público político, las relaciones de autoridad, sino también el espacio público en el sentido de lo que es el espacio público social. De hecho, todos los reclamos sobre acoso sexual en el espacio público tienen que ver con esta idea de que las mujeres no deben salir de noche, no deben, digamos, provocar estos problemas, ¿no? Y luego está la idea también de atributos, ¿no? Es decir, desde niños y niñas les van diciendo, tú vas a ser una buena madre, aprende a cuidar, aprende a la ternura, la comprensión, el cariño, y a los hombres también se les va educando, ¿no? Mira, tú tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, tú vas a ser un padre abastecedor, proveedor, entonces se les va señalando, lo cual va generando ciertos atributos de personalidad. Esto es muy largo y no lo voy a relatar todo acá, pero lo que les quiero decir es que así, por eso que decimos que es una construcción social, porque se va aprendiendo. Entonces, es poco a poco, ¿no? Y este aprendizaje, estos roles, estos espacios, estos atributos, son el resultado de un sistema de normas, valores y creencias de cada sociedad, cada cultura en la cual estos se dan, y generan lo que les he dicho, modelos de masculinidad y feminidad socialmente aceptados. Esto es muy importante, porque pueden haber otros modelos. De repente hay muchachas o jóvenes que se salen de la norma, pero sienten que son mal mirados, que no son considerados porque no se están portando de acuerdo a lo que la sociedad espera que ellos y ellas hagan. Entonces, no es que todos lo cumplan, pero se espera que lo cumplan en ciertos parámetros. Y lo social, entonces, como les decía, hay una dimensión individual que es cómo aprendemos, pero también no basta, por ejemplo, con que cada uno o cada una de nosotros quiera cambiar, diga, ya me hago consciente y ahora voy a tratar de que esto sea diferente, que no haya desigualdad, de que todos vamos a hacer las cosas en la casa y que también vamos a salir a trabajar y cada uno va a hacer trabajo compartido, ¿no? Sino que también está la parte social, las instituciones, el lenguaje, los modelos en la televisión que refuerzan estos modelos permanentemente, ¿no? Entonces, supongamos que uno tiene la buena voluntad de hacer cambios en su casa, pero ¿qué pasa? Va, por ejemplo, y acá es muy importante considerar a cada una de sus instituciones como un lugar en el cual se reproduce también
estos mandatos de género, ¿no? No solamente se reproducen en en las familias de las personas con las cuales ustedes trabajan, sino también las instituciones. Entonces, en este caso hay que ver nuestras instituciones como parte de lo que es el tema de la transversalización de género, ¿no? No basta con que nosotros vayamos a un proyecto y digamos, sí, que tiene que haber una mayor participación de las mujeres, cuando en nuestra propia institución esto no se da. Es decir, tiene que haber una coherencia, ¿no? Por eso es que hablamos de género transversalmente, no es tema solamente del comité técnico o de algún comité que se encargue, sino de que en cada comité tiene que incorporarse esta dimensión, tanto en el trabajo que se hace con las poblaciones y con los proyectos, como también en el propio ejercicio de estos grupos, ¿no? Porque mal vamos a poder decir que haya una mayor participación, empoderamiento y autonomía de las mujeres, si en nuestro propio trabajo nos encontramos con que esto no se cumple. Por eso es que yo creo que esta idea de la transversalización tiene esta doble dimensión, tanto hacia afuera en los proyectos que realizamos, como hacia adentro, en nuestras propias instituciones, los mensajes que damos, la manera en que se organiza el poder, la autoridad, quienes toman, digamos, las direcciones de los distintos comités, y entonces empezar a mirar de que al interior de nuestras instituciones también el enfoque de género y la autonomía y el empoderamiento y la igualdad se vayan haciendo una realidad, si no va a haber una incoherencia. Luego, entonces, seguimos con la construcción social. Nosotros decimos que se trata de un proceso, ¿no? Que se reitera día a día. ¿Por qué es importante esto que se reitera día a día? Porque es así como en esta reiteración permanente que interiorizamos como si esto fuese natural. Entonces regresamos a nuestra primera lámina, ¿no? Que entonces ya la desigualdad no aparece como desigualdad, sino aparece como algo, entre comillas, natural. Entonces, si yo no, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo asumir, en mi caso lo voy a poner, ¿no? Es como cuando yo dejé de ser decana, le digo a una compañera, pero tú puedes postularte, no, que yo no puedo. Y entonces ese yo no puedo es como una interiorización de que estos puestos no son para mujeres, ¿no? Sino que, bueno, necesitan una hiperprofesionalización, pero esa hiperexigencia que las propias mujeres se hacen tienen que ver como con esto que señalo acá, ¿no? Que sea naturalizado que tú no estás para estos puestos. Y lo que decimos para nosotros, porque primero hay que mirarnos, se reproduce en las poblaciones y en los grupos con los que trabajamos, ¿no? Entonces es que aceptamos el sistema género y te integras al sistema. Este proceso puede ser explícito, ¿no? Por ejemplo, en grupos con los que yo he trabajado, en mujeres y hombres campesinos, salía este mandato, ¿no? Del varón campesino del mundo andino, decía, no, tú no vas a la reunión, porque eso es para chismosear, tú tienes que cuidar a los hijos. Entonces puede ser explícito, pero también esta manera de construir el género y las masculinidades y las feminidades también puede ser de manera implícita, ¿no? No, y cuando digo implícita, puede ser a través de sugerencias sutiles y en algunos casos son inclusive inconscientes, porque como hemos dicho, está tan naturalizado que se piensa que es lo normal, que es lo que corresponde. Y es justamente, eso es lo difícil, porque pensamos que es lo que corresponde, que es lo natural. Y entonces por eso es que trabajar con un enfoque de género supone precisamente reconocer que esto no es natural y empezar a buscar de qué manera lograr los cambios. Estas sugerencias sutiles, por ejemplo, a veces no, cuando uno, vamos a ver un caso de nosotros como profesionales, en este caso yo la universidad y ustedes en sus instituciones, a veces cuando uno asume un cargo de autoridad te dicen, mejor te vistes con saco y falda. Es decir, tratar de asumir un modelo, vamos a decir, masculino, ¿no? En lugar del terno, un saco y falda. Y hay entonces en estas sugerencias sutiles que a veces son inconscientes, tenemos varios ejemplos, ¿no? De micromachismo. Por ejemplo, cuando hay profesoras que, esto les voy a poner ejemplos de la universidad, micromachismos, ¿no? Donde le dicen, no, mejor tú no te quedes a la reunión para que puedas atender a tu casa, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Si yo quiero estar en la reunión porque es una reunión donde se van a decidir cosas importantes.
o lo que llamamos clima laboral hostil, que es, por ejemplo, cuando esto ha pasado mucho en carreras de ciencias, ¿no? Donde, por ejemplo, entra una persona, y también supongo que en proyectos, una bióloga o una ingeniera, a un equipo donde son mayoritariamente hombres y la ignoran, ¿no? Le hacen lo que le dicen, les ponen el chilly climate, perdón, el clima frío, o el lenguaje masculinizado, y por eso creo que también he visto que ustedes están trabajando con el lenguaje inclusivo, ¿no? Porque el lenguaje masculinizado lo que tiende es a excluir, ¿no? Si uno dice los sociólogos, pues una socióloga tal vez no se sienta parte de esos sociólogos, o tal vez quien dice sociólogos no piensa en las sociólogas. Entonces, como ha habido esta naturalización y esta exclusión, el lenguaje inclusivo lo que busca es que todo el mundo se sienta representado, porque en la construcción social del género también influye mucho los símbolos que usamos. Y un símbolo clave es el lenguaje, que es el que nombra a las características de las personas. Entonces, ¿por qué incorporar un enfoque de género? Creo que podríamos enumerar por lo menos 4 razones, ¿no? La primera es una razón de justicia, tiene que ver con nuestros principios, ¿no? Desde la Revolución Francesa y la independencia del Perú, es qué es lo justo, ¿no? Lo justo es de que a ambos, hombres, mujeres y otras identidades, puedan acceder a los mismos derechos y deberes. No puede ser de que unos y otras estén en diferentes escalas y que haya unas relaciones de poder. No es posible en una sociedad democrática. Luego hay razones académicas, ¿no? Esto es muy importante también en el caso en general de las universidades y también en el caso de los proyectos. Los estudios demuestran que cuando nosotros no tenemos un enfoque de género, por un sesgo en la manera en que recolectamos la información, recolectamos básicamente información masculina. ¿No? Eso ha sido estudiado de manera muy interesante, por ejemplo, por investigaciones científicas en las cuales se ha demostrado un caso que siempre lo cito porque me pareció muy interesante, que cuando se han hecho los estudios, por ejemplo, de infartos al miocardio, muchas veces los casos que se habían tomado eran casos de varones. Y lo que se señala entonces es que cuando empiezan a analizar, ¿no? la data que viene de las mujeres, encuentran el infarto presenta, digamos, algunas otras síntomas, ¿no? No es el brazo izquierdo como se señala, sino es el brazo derecho o el estómago. Esto en unas revistas científicas, o incluso ahora también en el tema lamentablemente que nos afecta a todos del COVID, al menos en el caso peruano, hay a pesar de que se contagian más o menos similar, más hombres que mujeres, pero en general un poquito menos mujeres, en el momento de la tasa de mortalidad es mayor la tasa de mortalidad masculina que femenina, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esto? Entonces, recién se están haciendo estudios si tiene que ver con algo biológico o tiene que ver, por ejemplo, con que son las mujeres quienes más prestan cuidado a su salud, entre otras cosas. Entonces, razones académicas es para conocer mejor, y he escuchado que en el tercer webinar va a venir precisamente cómo recolectar esta información, ¿no? Cómo recolectar información separada, porque tiene que ver con los roles que les señalé. Luego hay razones económicas. Estas también tienen que ver con la eficiencia y la eficacia de los proyectos, en este caso. En muchos casos se han dado, como les dije yo, muchos proyectos que han sido dirigidos a varones, cuando en realidad quienes realizaban la actividad eran mujeres. En el caso concreto les puedo dar el ejemplo de las cuidadoras de alpaca en Arequipa, ¿no? en el Perú. Entonces era un proyecto que capacitaron a hombres, invirtieron, pero en realidad quienes se encargaban de la cría de alpacas eran las mujeres. Entonces toda la inversión que se hizo en hombres, no voy a decir que fue desperdiciada, pero los hombres tuvieron que enseñar a las mujeres y las mujeres ya recibían la información a través de los esposos, y esto no las ayudó ni a conocer mejor o mejorar el crianza de las alpacas, sino también en términos sociales significó que no se sentían las responsables, no mejoró su autoestima, no mejoró su autonomía económica. Entonces, razones económicas también hay,
Y luego las razones políticas que son en este grupo, la Alianza del Pacífico, no tengo que esforzarme mucho en explicar la idea de la ciudadanía global, la ciudadanía para todos, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros digamos, realmente nos comprometemos con el enfoque de género, no es porque alguien lo manda, ¿no? Sino porque nosotros como personas ciudadanas asumimos que estas son razones realmente importantes, no solo para el proyecto, sino para la sociedad en su conjunto y el futuro, ¿no? Que nos espera. Luego, entonces, por eso es que digo, ¿cómo lograr resultados? Y acá yo quisiera invocar al compromiso de la convicción, ¿no? Yo puedo dar otra charla, pueden venir muchas charlas, pero si las personas no se comprometen y están convencidas de que esto es algo importante, no solo para las mujeres, sino para una sociedad con más derechos para todos, esto no va a avanzar y se va a convertir en una burocracia en la cual nos vamos a llenar de estudios, de papeles, pero que no se llevan a la práctica. Entonces, es muy importante, y eso sí lo quiero remarcar, este compromiso con la causa de la igualdad. Luego, entonces, tenemos estos diferentes niveles de compromiso. El personal, el equipo grupal, los equipos de trabajo, la masa crítica, los aliados, y el institucional, ¿no? En este caso ya la Alianza para el Pacífico, donde tiene que haber este marco. Yo he leído los acuerdos del 2020, del 2015, los pedidos que hay desde las altas autoridades, pero esto tiene que pasar por estos tres niveles, ¿no? Esto va a rodar bonito cuando los tres estén alineados, y esto es lo que se llama transversalización. A veces se piensa que ya, el tema de género tiene que estar en el nivel grupal, en el equipo género. Y eso no es, porque entonces los únicos que se van a ver afectados son este grupo y los otros van a sentir que es una imposición. Y la idea no es que sientan una imposición, sino la idea es que uno esté convencido de que un mejor trabajo implica un enfoque de género. Luego, entonces, ¿qué implica incorporar? Ya hemos hablado de qué significa. Entonces, ¿qué implica incorporar un enfoque de género? Primero, reconocer que existen estas desigualdades y que no son, entonces, primero, asumir nosotros que no son naturales, ¿no? Esto es clave. Luego, tenemos que hacer un diagnóstico de género, ¿no? Para ver justamente cuáles son los roles que hemos hablado en la primera o segunda transparencia. ¿Qué hacen hombres? ¿Qué hacen mujeres? Información desagregada por sexo para luego hacer, como ahora se señala con mucha razón, acciones con evidencia, o sin ciencia no hay futuro, como estamos viendo con la pandemia, ¿no? Luego de este diagnóstico, entonces, identificar las áreas donde se dan estas desigualdades y proponer acciones. Y finalmente, promover la participación de las mujeres. Esto en términos generales, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporar el enfoque de género? Yo creo que esta primera punto, la claridad en la visión, es fundamental, que tiene que ver con lo que les he dicho de la convicción y la transparencia, la convicción, perdón, y el compromiso, ¿no? Entonces, esta claridad en la visión, este compromiso que ha firmado el grupo de la Alianza para el Pacífico desde el 2015 y ahora el 2020, la importancia de que este enfoque de género se transversalice, eso tiene que ser interiorizado, porque de otra manera no se va a incorporar. Vamos a venir a capacitaciones y van a decir esto no me importa, no me interesa, etcétera. O no lo veo necesario. ¿Y por qué no lo ven necesario? Porque de alguna manera en nuestro interior estamos considerando que la vida y los roles y la situación como está es lo natural y que no hay nada que cambiar en este sentido. Entonces, yo creo que esta claridad en la visión es muy importante. Luego esto ya lo van a ver en el siguiente webinar, pero sí se los quería poner como un adelanto, ¿no? Esta claridad en la visión tiene luego que aterrizar en los proyectos, que es como lo van a ver el próximo webinar, que es hacer un diagnóstico, tener objetivos específicos. Si no hay un objetivo específico referido a la autonomía, al empoderamiento, no se va a lograr porque no se va a medir, no se va a poner como resultado. Y también quería insistir en que un enfoque de género supone una metodología apropiada, porque en muchas ocasiones los tiempos de las mujeres son diferentes, la manera en que las mujeres aprenden también son diferentes en función no solo del género, sino también del sector social, de la etnia, de las creencias, etc.
bueno, participación y luego monitoreo, seguimiento y evaluación. Esta es, digamos, la plantilla que probablemente vean en cómo hacer proyectos con enfoque de género, pero yo lo quería poner para no estar tan alejados y que el concepto de género se quede como un concepto y cómo lo aterrizamos, ¿no? Me parecía importante. Y ahora vienen algunas consideraciones conceptuales. El empoderamiento y la autonomía. Como hemos dicho, la desigualdad que existe, desigualdades de género son construidas, ¿no? Pero a la vez que son construidas, en muchos casos son naturalizadas. Entonces, en muchas ocasiones, los proyectos de género tienen como objetivo el empoderamiento y la autonomía. ¿Por qué el empoderamiento? Porque las personas cuando han asumido un rol secundario en la sociedad, no se sienten capaces de hacer cosas, ¿no? Entonces dicen, yo no puedo, esto no es para mí. Pero en verdad, ellas no saben si no son capaces o si eso no es para ellas. Y el proceso de empoderamiento, precisamente, como se señala, primero, es un proceso, o sea, no nace de la noche a la mañana, y segundo, tiene que ver con que las mujeres vayan ganando poder en las distintas esferas de su vida. Este proceso de empoderamiento es bien importante porque esto tomando también una definición del desarrollo del economista premio Nobel Amartya Sen, lo que él dice es de que el desarrollo supone el ejercicio de la libertad. Y el ejercicio de la libertad supone que cada una de las personas sea libre para elegir la vida que tiene razones para valorar. Entonces, ¿qué pasa si, en este caso, para poner el caso, por ejemplo, ¿no? De algunas, eh, podríamos decir, mujeres, quisieran hacer actividades, pero que la sociedad les dice que eso no es lo que le corresponde, por decir la pesca, o por decir un negocio, ¿no? Entonces, eso es lo que ella quisiera, pero le han dicho durante mucho tiempo que ella no puede, que no es capaz, que no le corresponde, que, etc. Entonces, el empoderamiento es ese proceso por el cual la mujer va diciendo, pero ¿por qué no? Yo sí puedo, si tengo las capacidades. Es cuestión de desarrollar, ¿no? Estas capacidades de repente de hablar en público, de liderazgo, de sentirse mejor con lo que ella es, etc. Entonces, para este empoderamiento hay que reconocer que ellas viven en distintas situaciones que son las que frenan esta toma de decisiones. Entonces, el proceso de empoderamiento, lo que señala, por ejemplo, una autora Rowland y otra autora también, Magdalena León, colombiana, una excelente pionera de todos esos temas, es poder, no es el poder para dominar a los otros, sino es un poder para actuar, porque a veces se piensa, mucho empoderamiento, las mujeres quieren ahora dominar a los hombres. No, este empoderamiento es empoderamiento para ellas, poder para actuar, y en muchos casos es para actuar en conjunto, como decía la filósofa Hannah Arendt. Y entonces es salir de ese espacio del no poder. Es muy importante porque ese no poder no solamente las afecta a ellas como mujeres, sino afecta a sus hijas que ven en ellas una manera de actuar y afecta a la sociedad en su conjunto porque nos está privando del 50% de capacidades que están allí sin utilizarse o subutilizadas, ¿no? Entonces, por diferentes razones es muy importante y eso supone ir reconociendo sus capacidades y agencia, ¿no? Entonces, a veces nosotros solo reconocemos ciertas capacidades, por ejemplo, cognitivas, ¿no? Pero no reconocemos capacidades, por ejemplo, en el manejo de las enfermedades a través de las hierbas, a través de las diferentes vegetales que existen en la zona, ¿no? Esto en la Amazonía es muy importante. Y sin embargo, esos saberes se consideran saberes folclóricos, saberes, digamos, que no son válidos, ¿no? Sin embargo, si uno se pusiera a mirar, son saberes importantes, ¿no? Entonces también tiene que haber un reconocimiento de esos otros saberes. Y entonces, a partir de este empoderamiento es que la mujer va a lograr esta autonomía a la que queremos, es decir, va a ser autónoma en diferentes niveles, va a depender de los proyectos, una autonomía económica, ¿no? Entonces, esa autonomía económica va a significar que ella pueda generar ingresos que le permitan tomar decisiones sobre esos ingresos, por supuesto puede ser en colaboración con el esposo, con la familia, todo. No significa autonomía, no significa exclusividad o isolación o
personas autistas, ¿no? Que están allí, perdón, autistas no, exclusivistas, que votan a las personas, ¿no? Sino estas personas que pueden ser autónomas, pero pueden, por supuesto, tomar también la opinión de las demás. Entonces, esa es un poco algo para considerar. Ahora, en lo que es un análisis de género, ya en los proyectos, ¿no? Y bueno, también en el análisis de la investigación. Es muy importante considerar estos 6 elementos, ¿no? La división sexual del trabajo, que es quién hace qué. Por ejemplo, vi un proyecto que estaban, me enseñaron, ¿no? Un proyecto de acuicultura, después pueden haber proyectos de pesquería, pueden haber proyectos, entonces, uno dice, bueno, es que esto lo estamos trabajando con los varones, pero hay que preguntar qué hacen las mujeres en esta actividad o qué podrían hacer, porque allí está, a veces nosotros por estos sesgos de género que tenemos, solo vemos una parte, lo que les decía de las alpacas. De repente lo que hacen las mujeres no es visible, pero es como lo que está detrás, ¿no? En qué actividades están realizando o desarrollando las mujeres o qué podrían desarrollar también en ese proyecto, porque no se trata de ponerlas para que sean solamente miradas, o sea, perdón, agentes pasivos, ¿no? Entonces, ¿quién hace qué? Luego también es muy importante el acceso y control de recursos, bienes y beneficios. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién tiene los recursos? No solamente, vamos a decir, económicos, ¿no? En el sentido de ingresos, sino también el acceso a la tierra, el acceso al ganado, el acceso a recursos para la pesca, por ejemplo, otro tipo de recursos, ¿no? Entonces, ¿quién tiene? En muchas ocasiones lo que vemos es que estos recursos están controlados por los varones, en las tomas de agua o en los, también en las juntas de recursos hídricos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que las mujeres también participen, para que también sean beneficiarias? Eso supone una lucha, ¿no? Supone que hay un poder, y entonces algunos varones van a tener que ceder ese poder. Eso también hay que saberlo, no es algo que va a venir con toda la facilidad del mundo. Luego la toma de decisiones, que es muy importante, quién toma qué decisiones, hombres y mujeres en cada ámbito. Entonces, esto a veces, por ejemplo, hay decisiones económicas que toman las mujeres en diferentes culturas, pero estas decisiones, como no coinciden con las decisiones que desde las zonas más urbanas tomamos, no coinciden, entonces uno las ignora, ¿no? Entonces, otro elemento que también hay que ver es la disponibilidad del tiempo, porque las mujeres también tienen a veces dicen, ¿no? Tenía una lectura que decía, a veces los proyectos piensan que las mujeres tienen un tiempo elástico. Y como todavía no se ha cambiado la división sexual del trabajo tradicional, son las mujeres las que cocinan, atienden a los niños, se encargó de las tareas de cuidado. Entonces, mientras que esto no se cambie, también hay que considerar cuáles son los tiempos que estas mujeres tienen para no recargarlas, ¿no? Luego hay que también ver este reconocimiento personal social, como decía, desde el género, lo que va pasando con las mujeres es que se sienten no capaces o que no podrían hacerlo o que tendrían dificultades. Esto ha pasado, por ejemplo, en una investigación que yo hice sobre las regidoras, ¿no? Regidoras son como las que trabajan o han sido elegidas a nivel de las alcaldías de los municipios, pero es lo que ahora se conoce como acoso político. Entonces, cuando ellas empiezan a actuar, son víctimas del acoso político y no las dejan y al final termina su mandato y no son reelegidas. Entonces, hay que reconocerles el trabajo que están haciendo y no desvalorarlos. Entonces, hay que hacer este trabajo de proposición de nuevos roles, ¿no? Y luego tenemos la participación política y los impactos diferenciados. Pero regresando a la división sexual del trabajo, yo quería señalarles algo que he visto en la encuesta que realizaron. Entonces, por ejemplo, acá en la encuesta vemos que se han identificado las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres en la forma en que el grupo técnico responde a su mandato, y lo que vemos es que en verdad la mayoría está en un nivel muy bajo. Entonces, yo espero que ahora con esta conversación que estamos teniendo podamos mejorar, ¿no? Esta identificación de las necesidades de hombres y mujeres, porque estas necesidades están, digamos, socialmente pautadas y es muy importante conocerlas
Y si no es que y si no salen también, es también importante preguntarnos por qué no participan las mujeres para poder actuar en consecuencia. Entonces, este es un reto muy importante para el equipo, todo el equipo, no solo para el grupo técnico. Luego, también, ¿no? Acá en la pregunta de impactos diferenciados, también hay una información importante en la misma encuesta, ¿no? Que la pregunta 4, que dice, ¿se considera el impacto diferenciado entre mujeres y hombres durante el diseño, implementación y evaluación de los proyectos y actividades lideradas por el grupo? Y acá nuevamente vemos, ¿no? No se ve el impacto de mujeres y hombres. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues probablemente el proyecto pueda, primero, vamos a ponernos en el mejor escenario, que sea exitoso, pero es exitoso probablemente solo para los varones que han participado, pero la brecha entre varones y mujeres se podría haber ampliado, porque como no vemos el impacto diferenciado, no podemos decir qué ha pasado con el otro grupo que no ha participado, ¿no? Entonces es bien importante pensar el género de una manera muy concreta, ¿no? Y saber de que hombres y mujeres en los diferentes espacios, culturas, sociedades, se han socializado y tienen modelos y normas que cumplen, que en algunos casos nosotros tenemos que reconocer y tratar de modificar. Eh, entonces, esto ya lo vimos, y entonces acá quería ya referirme a un trabajo de una profesora, Caroline Moser, que durante mucho tiempo se utilizó, luego se dejó de utilizar como guía de trabajo, pero yo creo que es importante retomarla sin esencializarla, ¿no? La profesora Moser dijo que cuando uno hace un proyecto, hablando de la división sexual del trabajo, tiene que ver que en el caso de las mujeres, hay 3 tipos de roles, ¿no? Los roles productivos que todos comprendemos, que puede ser desde que trabaja en una empresa, trabaja en una cooperativa, trabaja en su propio negocio, y esos roles productivos, trabaja como campesina, puede ser formal e informal. También puede ser que estos roles productivos, este trabajo femenino, sea pagado o no pagado. Pero lo que sí hay que ver es cuáles son esos roles productivos que las mujeres realizan. ¿Por qué? Porque usualmente lo único que se ha visto o que se reconoce en la primera mirada son estos roles reproductivos y de cuidado, porque es lo que usualmente nosotros nos imaginamos. O sea, por esta construcción de género pensamos, si estamos viendo un proyecto, no sé, en la costa norte de pesca, por ejemplo, en la costa norte peruana, de pesca usualmente son los varones, pero bueno, ¿qué hacen las mujeres en, en esta actividad pesquera? Entonces, tenemos que ver cuáles son esos roles productivos. De repente están en una fase, de repente no es que vayan al mar, pero están en la limpieza, etc. Entonces, a veces los roles de productivos o el trabajo solo se ve lo formal y lo remunerado, pero no se ve y siempre figura como ayuda, ayuda en, pero esa ayuda a veces toma 6 o 7 horas, entonces no es ayuda, es trabajo. Entonces visibilizar ese trabajo también es muy importante. Entonces el segundo es el rol reproductivo y de cuidado, que a veces es permanente y a veces es eventual, ¿no? Acá, por ejemplo, es muy importante para los que trabajan con niños, niñas, niñas, ver, ¿no? Porque en muchos casos son las niñas a las que se les encarga el trabajo de apoyo en el cuidado de los niños menores, y ahora con la pandemia, el trabajo en red y el colegio que, digamos, a distancia, estas brechas entre niños y niñas se está agrandando. Y finalmente los roles de representación, ¿no? Que es las mujeres trabajan a veces en la chacra o a veces en un trabajo como comerciantes, atienden su casa, pero también, por ejemplo, pueden ser autoridades, ¿no? Bien sea del club de madres, en un nivel más local, pueden ser regidoras, pueden ser representantes, etcétera. Entonces, esto es lo que en ese momento la profesora Caroline Moser decía el triple rol. Entonces, nosotros como proyectos, desde un enfoque de género, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo reconocemos estos roles? ¿Y cómo hacemos para que las desigualdades se vayan, digamos, atacando, ¿no? Como digo, siempre en un proceso. Luego, tenemos los proyectos de desarrollo, ¿no? Entonces, acá yo quería señalar esto,
es algo que yo trabajaba mucho tiempo para también regresar con ustedes sobre el tema de la transversalización, ¿no? Hay proyectos que son exclusivamente de hombres, sin mujeres, y estas son invisibilizadas. Ahí no hay ningún proyecto, ¿no? Son proyectos con varones, probablemente de mejora de ingresos, pero en esos proyectos no hay género. Luego hay proyectos que son con mujeres y sin género, es decir, son los que aceptan el statu quo. Esto ha sido muy estudiado en lo que fue el inicio de los proyectos de desarrollo, donde a las mujeres se les daban básicamente tareas vinculadas a su rol de madre, ¿no? Proyectos, mientras que, por ejemplo, en los varones podía ser proyectos productivos, a las mujeres se les daba proyectos de nutrición, que en verdad no tenían ningún sentido para ellas porque las cosas que se enseñaban no se adecuaban tampoco. Y lo más importante, ¿no? Que aceptan el statu quo, es decir, no tienen el objetivo que tiene la Alianza para el Pacífico, que es el empoderamiento, la autonomía y la igualdad. Entonces, y finalmente hay proyectos que sí tienen enfoque de género, que estos proyectos pueden ser solo con mujeres, a veces solo con varones, o pueden ser mixtos. La diferencia es que estos proyectos tienen que tener este enfoque de género, es decir, promueven el empoderamiento y la igualdad. Pensemos, por ejemplo, que podrían haber proyectos con varones para el tema de la violencia, que es una pandemia, ¿no? Entonces, hay estudios, por ejemplo, económicos, donde muestran que la violencia en la familia tiene consecuencias muy negativas en las propias empresas, no porque las mujeres que llegan violentadas a las empresas tienen menor rendimiento, se duermen, están agotadas, es decir, hay un impacto, aparte de, por supuesto, del impacto social, político, que es el más relevante, también hay un impacto económico. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, proyectos con varones o exclusivamente varones que tengan estas dimensiones o estos temas que pueden ayudar a mejorar las relaciones de género y disminuir estas relaciones de violencia. También pueden ser con mujeres, ¿no? Porque hay veces que no es necesario que sean mixtos, pueden ser con mujeres, por ejemplo, se han visto, ¿no? Proyectos productivos muy importantes donde las mujeres han hecho crianza de cuyes, se han formado las granjas o proyectos de piscigranjas o proyectos distintos de crianza de animales menores, pero tienen un enfoque de género. Esto significa que el objetivo no es solo que mujeres produzcan cuyes, peces, truchas o mejor cantidad de mejor calidad del queso, sino que en este proceso de haya también un proceso de autonomía y de empoderamiento, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de los proyectos. Ahora, obviamente que regresando al tema de la transversalidad, el equipo que genera o el equipo que lidera ese proyecto tiene también que estar alineado con el enfoque de género, ¿no? Porque de otra manera habría como una desconexión, habría una incoherencia, ¿no? Si la técnica que va solamente toma notas, toma fotos, pues las mujeres y varones verán que no hay una igualdad en los roles, ¿no? Entonces, reflexiones finales y acá acabo. Los proyectos no son neutros al género. Cualquier proyecto que uno haga, no solo sociales, políticos, económicos, tienen un impacto en la población. En primer lugar tienen porque cuando uno entra a un territorio, sea una zona, una localidad, un espacio específico, uno entra y selecciona un grupo y deja fuera a otros. Entonces ya en esa primera actividad, en esa primera selección, ya hay un impacto. ¿Por qué entran unos y no otros? Entonces uno tiene que saber este impacto. Y ya cuando ha seleccionado una población con la que trabajar, también, si no se trabaja con hombres y mujeres desde el enfoque de género, también va a tener su impacto, bien sea porque las mujeres van a quedar relegadas, o bien sea si tiene un enfoque de género porque vamos a lograr un mayor empoderamiento. Entonces no es posible hablar de proyectos neutros al género. En todo caso, perpetúan y reproducen el statu quo. Y ese entonces no es neutro, tiene un impacto de
reproducir, perdón, la desigualdad. Entonces, es preciso por ello considerar los impactos que nuestras intervenciones tienen en la población, tanto mujeres como varones, y aquí yo enfatizaría el hecho de que no solo es mujeres y varones, sino lo que nosotros hagamos con una comunidad tiene repercusiones en el resto de la comunidad que puede mirar qué es posible hacer, qué es posible cambiar. Y en este sentido es muy importante la participación de las mujeres. No lo logré poner acá, ya se me pasó, pero sí, si yo tuviera que dar una recomendación para el enfoque de género en los proyectos es promover que haya una organización de mujeres en los proyectos, ¿no? Cuando las mujeres están en grupos, funcionan, se ayudan, se empoderan, ¿no? Cuando sea posible, tampoco vamos a inventar organizaciones, pero sí pueden ser asociaciones, pueden ser grupos, y esto ayuda a veces a enfrentar el miedo, pasar el temor, poder hablar en público. Luego, el lenguaje inclusivo, como ya señalé, a mí me parece muy importante que ustedes lo tengan porque permite visibilizar las acciones de las mujeres para que sean justamente sacarlas de la invisibilización y de la naturalización de la que habíamos hablado en la primera lámina. El objetivo principal entonces es cerrar brechas, ¿no? Ese es nuestro objetivo, cerrar las brechas, pero para cerrarlas tenemos que conocerlas. Si no hacemos un diagnóstico de género, no vamos a saber cuáles son esas brechas, que pueden ser en diversas áreas del conocimiento, en diversas áreas de la intervención. Y esto supone empoderamiento y autonomía y la búsqueda de la igualdad, como ha señalado los diversos documentos a los cuales se ha accedido de la Alianza para el Pacífico. Y finalmente regreso para concluir de que nosotros tenemos que lograr que nuestros equipos se convenzan y estén comprometidos con este enfoque, de manera tal de que la acción supone a nivel individual, a nivel grupal y a nivel institucional. No puede darse el enfoque de género solo en el proyecto, tienen que darse también en los equipos y también en la propia institución, porque de otra manera no se va a dar ese círculo virtuoso y entonces el enfoque de género no va a pasar de ser un nombre, una moda que sinceramente nos retrasa mucho como sociedades en el camino a una ciudadanía plena. Entonces con esto daría por terminada. Muchísimas gracias por su escucha y quedo atenta entonces a las preguntas que tengan a bien hacerme. Y en este momento voy a dejar de compartir pantalla para escucharlas a todas y a todos. Muchas gracias, doctora Ruiz Bravo, por esta excelente presentación, además muy concreta y aterrizada al quehacer de la Alianza del Pacífico. A continuación, me gustaría dejar con ustedes a la señora Jimena Valdivieso, coordinadora de Asuntos Sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, quien estará a cargo de dirigir la sección de preguntas. Jimena, tiene la palabra. Muchas gracias, Marcela, y gracias sobre todo por esta presentación tan minuciosa y exhaustiva, doctora Patricia, en la que hemos podido aprender sobre el alcance de incorporar una dimensión de género y en tal sentido contar con mejor información y estar en mejores capacidades para incorporar este enfoque de género en las diversas actividades y proyectos que adelantamos tanto en la Alianza Pacífico como al interior del grupo de trabajo de género. Para esta oportunidad tenemos varias preguntas, por lo que iríamos, si usted está de acuerdo, iríamos pregunta a pregunta y así damos oportunidad también de que el público nos siga enviando a través del chat sus inquietudes. La primera pregunta, doctora Patricia, está relacionada con las políticas públicas y puntualmente nos estamos refiriendo a la siguiente inquietud. En el marco de una política pública de igualdad de género, las denominadas acciones afirmativas, o lo que algunos llaman discriminación positiva, ¿contribuyen realmente a cerrar las brechas existentes? ¿Podrían eventualmente estas acciones tener un efecto negativo o que fuera en contra de esa equidad que estamos buscando entre los géneros? Muchas gracias.
gracias por la pregunta. Como ustedes saben, las acciones afirmativas han sido, digamos, tema de un debate permanente, ¿no? Entonces, de lo que yo puedo dar fe, he conocido y he estado observando, sí tienen un impacto positivo. Sí tienen un impacto positivo porque la idea es que el piso se vaya de alguna manera poniendo parejo para todos, ¿no? Porque de alguna manera en las ocasiones donde se dan los proyectos de acciones afirmativas, lo que están tratando es de promover una mayor participación y un mayor reconocimiento de las mujeres, porque los estudios demuestran de que si no se hacen esas acciones afirmativas no hay cambio. El caso es muy concreto, el caso es muy concreto, por ejemplo, en el tema de participación política. Es bien importante, nosotros pusimos una acción afirmativa para que hayan más candidatas en las listas, ¿no? Y ya digamos, el elector, la electora elige, pero antes en las listas para el Parlamento, en las listas no habían mujeres. Entonces, la participación de las mujeres no alcanzaba ni el 20 ni el 10%. Actualmente, por ejemplo, de los 23 gobernadores regionales en el Perú, no hay ni una mujer. Entonces, eso porque la ley de la cuota no afecta a la titularidad de los gobiernos regionales. Entonces, sí es bien importante, pero también debo decir que no es la única solución. Porque puede ser también de que, como todos sabemos, pueden entrar mujeres y puede no entrar el género, porque no todas las mujeres tienen una mirada de género. Entonces, es bien importante, pero no es lo único. Yo sí considero que son medidas que ayudan a la igualdad, pero como no es lo único, entonces también hay que saber qué mujeres van en las listas, en este caso de la participación política, o cómo hacemos un trabajo colateral a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso peruano, varias organizaciones empezaron a trabajar ya con las mujeres elegidas al Congreso para tratar de que conozcan el enfoque de género y que también de alguna manera desmitificarlo, ¿no? Porque ustedes saben que en muchos casos dicen lo que decía yo al inicio, de que el problema es que ahora las mujeres quieren dominar a los hombres, que viene el matriarcado original, entonces empiezan a hacerse una serie de elaboraciones que son muy lejanas de la realidad. Entonces, eso es un poco mi respuesta. Muchas gracias, doctora Patricia. Las preguntas siguen llegando, así que vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos transversalizar el enfoque de género en negociaciones internacionales, multilaterales y especialmente de carácter comercial a nivel internacional? Muchas gracias, doctora. Ya, bueno, yo creo que un primer punto de esta transversalización es, como les decía, ¿quiénes hacen las negociaciones? Es muy importante de que las personas que hagan las negociaciones sean personas con enfoque de género. Yo no digo de que solamente una mujer puede hacer esa negociación, pero sí que quien lleve adelante la negociación tenga en mente que además de la pobreza, la desigualdad étnica, está la desigualdad de género. Entonces, quien lidere esas conversaciones tiene que pensar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo afectaría esta negociación a los hombres y mujeres? Bueno, en este caso de la Alianza del Pacífico, bueno, ahí ya hay una información que se tiene en lo que es medicinas, por ejemplo, cómo afectaría a hombres y mujeres, etcétera, ¿no? Y una cosa importante, no sé cómo será en los otros países, esto ya está cambiando, pero las academias diplomáticas también eran unos espacios mayoritariamente masculinos, ¿no? Entonces, también allí es importante, digamos, en esto de la transversalización, tanto que haya una mayor participación de mujeres en las academias diplomáticas, en las relaciones internacionales, y que las personas que lideren las negociaciones sean personas que tengan esto en mente. Eso no significa que a cada negociación voy a poner mujeres, sino que tengan ese enfoque más macro, ¿no? Porque uno tiene que ver cómo esas políticas pueden perjudicar o no, no solamente a la población, sino hombres y mujeres y, como señalaba, otros
espacios de desigualdad, como puede ser las poblaciones vulnerables de la Amazonía o etcétera, ¿no? Que también es la misma idea. Las personas que negocian deben negociar pensando en la diversidad y en la desigualdad que existe en nuestros países, porque lamentablemente en nuestros países, no, Perú no es el único que tiene estas desigualdades. América Latina es la región con los mayores índices de desigualdad. Entonces esas negociaciones deben apuntar a mejorar por supuesto, nuestro comercio internacional, pero de una manera que también coadyuve a manejar mejor estas desigualdades. Muchas gracias, doctora. Tenemos una nueva inquietud y está relacionada con cómo podemos promover desde nuestros espacios la participación de la mujer en profesiones masculinizadas. Muchas gracias. Ese es un proyecto muy interesante que UNESCO está promoviendo, ¿no? Y creo que tiene que ver con dos elementos. Uno, la educación primaria, la educación básica. Esto del género ya no he tenido tiempo de desarrollarlo, ¿no? Pero con un equipo hemos trabajado mucho cómo está el género en la escuela. Entonces, si uno sale de su burbuja de clase media urbana, uno se puede realmente asombrar de cuánta discriminación de género hay en las aulas. Entonces, por ejemplo, viene la clase de matemáticas y se dirigen básicamente a los varones, ¿no? Diciéndoles a las niñas, no te preocupes porque ustedes no van a seguir carreras científicas. Entonces, el gran trabajo que hay que hacer, y eso parte del ministerio, en estos casos los ministerios de educación, es cambiar esa mentalidad. Si los niños y las niñas no empiezan a pensar que la ciencia es tarea de hombres y mujeres, nada que ver. Estamos muertos porque ustedes saben que en el caso de las matemáticas, la física, todo pues se va aprendiendo en un proceso, no por pocos. O sea, si no sabemos sumar, luego multiplicar es más difícil, y así. Ese es un nivel. Luego un segundo nivel tiene que ver con, digamos, visibilizar a las mujeres científicas. Y en eso UNESCO está trabajando bastante con un proyecto que es el proyecto de L'Oréal, ¿no? Mujeres científicas en la ciencia. Mujeres científicas galardonadas cada año. Entonces, ¿por qué? No solo por visibilizarlas, sino por poner modelos a las niñas, ¿no? En el sentido de que si las niñas no ven modelos de ingenieras, físicas, químicas, biólogas, astronautas, etcétera, no van a seguir porque estaba lo que les decía en una de las transparencias, el clima laboral hostil. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? En la universidad nosotros tenemos ingeniería mecatrónica y entonces ahí con las profesoras hemos estado trabajando porque ellas son, no voy a decir maltratadas, porque siempre en las universidades todo es un trato muy democrático, pero ahí empiezan lo que les decía, el clima laboral hostil, ¿no? Entonces, hay que trabajar con esas carreras masculinizadas para luchar contra esta hostilidad hacia el género femenino en carreras científicas. Y, por ejemplo, ahora, a propósito, también el caso del Perú va a celebrar su bicentenario, hay también una corriente para mostrar estas mujeres científicas y mujeres que han participado, eso también es importante, en las gestas libertadoras, ¿no? Por ejemplo, hay también una nueva literatura sobre Rosa Campuzano, que solo se le conocía como la amante de San Martín, en el caso peruano, o también Manuelita Sáenz, que era la amante de Bolívar, pero ahora se está reconociendo todo el trabajo justamente de emancipación que ellas hicieron, ¿no? Tratando de sacarlas de ese estereotipo o la imagen que nos ha llegado desde una historia sesgada, desde la mirada masculina. Entonces, creo que también los periódicos, las revistas, es muy importante sacar estos modelos para que las niñas vean, ¿no? Una niña ve una mujer científica o en los programas de Aprendo en Casa, contigo, mujeres que hagan los experimentos, ¿no? Si uno ve, ahora yo tengo a mi nieto en casa por la cuarentena, ve todo lo que sale en la televisión, son chicos haciendo las cosas de química, ¿no? Cuando en verdad química también es una carrera no tan masculinizada.
Entonces creo que esos roles estereotipados son los que hay que ir cambiando desde el nivel básico hasta lo que son la televisión, los medios masivos, ¿no? Un poco es mucho trabajo, hay mucho trabajo por hacer. Pero ahí con esperanza. Introduce usted precisamente un análisis muy pertinente sobre el rol que tiene ese ámbito educativo para construir realmente un modelo de género que sea más natural entre niños, niñas y adolescentes. Tenemos una pregunta relacionada con ese tema y es precisamente si existen referentes a nivel nacional o internacional sobre modelos educativos que desde temprana edad aporten elementos conceptuales tanto a hombres como a mujeres para cambiar patrones culturales y estereotipos que reproducen la desigualdad de género. Muchas gracias. Gracias. Mira, hay bastantes, ¿no? Pero digamos, nosotros tuvimos hace 2 años, un convenio con los países, con Finlandia y Suecia, porque nos buscaron, ¿no? Y yo creo que Finlandia ha hecho unos avances enormes, enormes en lo que es precisamente la educación básica regular en modelos que no son estereotipados en género. Y Finlandia y Suecia. Yo tengo, digamos, trabajamos mucho con ellos y ellos tienen todo el material disponible para el trabajo en las escuelas, ¿no? Y ellos lo hacen en sus escuelas, que son escuelas públicas. O sea, no es un trabajo de las ONGs, porque también en lo que conozco yo más en el Perú son como intentos, ¿no? Porque ya, digamos, no hay una directiva que se aplique. Y lo que sí también creo que es bien importante señalar a propósito de la educación con enfoque de género es que nos enfrentamos a una ideología bastante conservadora que está en América Latina, que es este grupo de Con mis hijos no te metas, ¿no? En el cual hay una distorsión de lo que es el enfoque de género y hay toda una campaña contra justamente, ¿no? La incorporación del enfoque de género en las escuelas. Entonces, nosotros acabamos de pasar una elección y habían 2 grupos, ¿no? Muy conservadores y que decían que no se tenía que enseñar el enfoque de género en las escuelas, sino a partir de la adolescencia, imagínense. Entonces, hay también lo que en algún momento les señalé a la hora de las conversaciones, ¿no? Lo que tenemos nosotros tenemos una propuesta por la igualdad, pero hay también otros grupos, en este caso grupos religiosos que están en contra, ¿no? De cuestionar, por ejemplo, el trabajo de la mujer, la incorporación o el trabajo femenino o el hecho de poner en cuestión si todas las mujeres quieren ser madres o lo que es otros temas, ¿no? De igualdad o la participación en las cuestiones políticas, ¿no? Entonces, uno de los candidatos, por ejemplo, su vicepresidenta, la que iba de candidata a vicepresidenta, señaló, ¿no? De que las mujeres deberían estar en su casa, que el hombre es el rey de la casa, el patrón, el que debe ser cuidado, atendido, y que incluso nos dijeron que si nosotros apoyábamos que las chicas estudien y se empoderen, éramos abuelas terroristas, ¿no? Ahí hay un video, lo paso en mis clases porque, bueno, yo sería abuela terrorista, ¿no? En el sentido de que quieren, ¿no? O sea, nosotros avanzamos, pero como les decía, no es un avance fácil porque hay grupos retardatarios, conservadores, que buscan que las cosas no cambien. Y entonces, allí está también un tema por abordar, ¿no? Ahora, ese ya es un tema político, porque es cuestión de que digamos, el Ejecutivo norme y dicte o sea, que no se vaya para atrás en el caso peruano de la educación sexual y la educación de género. Pero si me piden modelos y algo que conozco relativamente, que nos lo explicaron bastante bien, hay como política pública, ¿no? Porque en otros países hay experiencias que son interesantes, que se pueden tomar, hay varias publicaciones, ¿no? De experiencias, pero son experiencias más
digamos, elaboradas por ONGs, pero como política pública, yo la que conozco es la de Finlandia. Y realmente uno va a la página web de la embajada y está todo. Nosotros hicimos un concurso, por ejemplo, imitando o tomando como modelo un concurso finlandés que era sobre padres, que ejercían una paternidad afectiva, ¿no? Y entonces muchos fotógrafos sacaron fotos, ¿no?, de padres criando a sus hijos. Y fue una exposición que en Finlandia se puso en todos los metros. Nosotros lamentablemente no tenemos esos recursos y solo lo hicimos en ese caso en un centro comercial cercano a la universidad. Pero es un poco ese tipo de política, ¿no?, que tiene que ser una política pública. Si no, es difícil. Doctora, muchas gracias. Seguimos recibiendo muchas preguntas, pero por solicitud de los organizadores vamos a hacer solo una pregunta más, y esa sería relacionada con desde su práctica profesional y lo que usted ha podido observar sobre los trabajos que adelantamos. ¿Qué recomendaciones nos podría dar para incorporar el enfoque de género en nuestro quehacer del día a día de los grupos técnicos de la Alianza del Pacífico? Muchas gracias. Ay, gracias. Bueno, qué pena que no podamos visitarnos, ¿no? Porque sí me gustaría conocer qué hace cada grupo técnico. No les estoy pidiendo trabajo, no vayan a tomarlo mal. Yo creo que lo primero es identificar, vamos a decir, un grupo de apoyo, ¿no? En la universidad hemos logrado unas políticas, pero no se puede hacer con todos, ¿no? Entonces, lo primero, lo que una amiga llama la masa crítica. Entonces, identificar en cada equipo a alguien que nos ayude, que sea, vamos a decir, de los nuestros, para que todas las propuestas que hagamos cuenten con alguien que motive, que lidere, que se tome, digamos, como les decía, ¿no? Se lo tome a pecho, ¿no? Entonces, esa es una dimensión muy importante. Tener aliados. En cada equipo buscar, ¿no?, promover. Entonces, empecemos con los que tenemos esos aliados y luego vamos como ejerciendo el trickle down effect, o sea, que tú vas ampliando tu efecto, ¿no? Esa es una cosa muy importante desde abajo. Y desde arriba es muy importante que la dirección general dé apoyo a esas políticas, ¿no? Apoye permanentemente a estas acciones, ¿no? O sea, que realmente las personas cuenten con el respaldo. Hay cosas que se aprueban, no sé cómo es, hay cosas que se aprueban en las direcciones generales o en los consejos más amplios, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Nosotros hemos aprobado políticas de igualdad de género para la docencia en el Consejo Universitario, gracias a que teníamos 4 colegas que estaban en el Consejo. Y esas 4 colegas de los 20 lograron hacer un lobby. Porque acá lo que hay que hacer es lo que en política también se llama lobby, ¿no? Pero el lobby en el buen sentido, no el lobby de la corrupción, sino el lobby de la convicción y del compromiso. Entonces yo creo, y lo que van a hacer, ¿no? La data diferenciada por género es muy potente. Es muy potente. Cuando el rector de mi universidad vio que en la Facultad de Derecho, que la mitad de estudiantes son varones y la otra mitad mujeres, solamente había un 15% de profesoras mujeres, ahí dijo, sí, es verdad, hay que trabajar el tema de género en Derecho. ¿Por qué? Porque era imposible sostener que solamente 15% de las profesoras de Derecho eran mujeres, cuando salen abogadas, pero por doquier, o sea, por montones, no es, porque a veces se dice, no hay la persona apropiada, sí las hay. Lo que pasa es que este es un cambio social, ¿no? Es un cambio social y político. Entonces, es un proceso que no debemos digamos, de ceder, ¿no? Y vamos siempre, hay avances y caminemos con esos avances con las personas que nos apoyen. Esa es un poco mi recomendación más ya desde mi experiencia. Doctora, muchas gracias no solamente por su presentación, sino por su disposición para atender estas inquietudes. También gracias al público que estuvo muy activo con sus preguntas. Entendemos que usted va a tener la amabilidad de compartirnos su presentación, la cual
esperamos poder tener para seguir profundizando en estos conocimientos que usted nos ha transmitido. Y no siendo más, en nombre de Colombia, nuevamente nuestro agradecimiento y devolvemos la palabra a nuestra colega Marcela Otero. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Jimena, y muchas gracias a la doctora por las respuestas, y gracias a todos y a todas por sus preguntas. Siguiendo con el programa, ahora le damos la palabra al señor Luis Alfredo Venero, director de Desarrollo y Promoción de la Autonomía Económica de las Mujeres del Ministerio de la Mujer y Pueblos Vulnerables y Poblaciones Vulnerables del Perú, quien nos informará sobre los próximos webinars en esta materia. Luis Alfredo, tiene la palabra. Muchísimas gracias Marcela, muchísimas gracias también a Jimena Valdivieso, quien estuvo moderando, y muchísimas gracias Patricia Ruiz, realmente muy aleccionador lo que nos has contado, es clarísima tu experiencia y creo que eso nos enriquece a todas y todos. Esta serie de webinars que vienen ahora continúan mucho el trabajo que hemos venido desarrollando ya como grupo técnico de género. ¿Se acuerdan? En Lima hicimos una presencial el año pasado, un poquito antes del inicio de la pandemia, y creo que solamente estamos elevando el nivel y más lo vamos a seguir elevando muy pronto, y es por eso que quisiera invitarles a los próximos webinars que tenemos sobre elaboración de proyectos con enfoque de género. Va a hablarnos Soledad Quiroz de Chile, muy buena ella, el 12 de mayo a las 9 de la mañana hora Colombia, México, Perú, y a las 10 a.m. hora de Chile. Y también el 9 de junio tenemos formas de recolección de datos y medición desagregados por sexo. Muy importante este tema para que los grupos técnicos de género sepan cómo levantar esta data, porque no es solamente ver la planilla y dividir hombre-mujer, sino hay una metodología y todo esto, y es justamente lo que Alicia Froman nos va a comentar ese día, ¿no? Muchísimas gracias, Marcela. Estaremos enviando a todas y todos ustedes la invitación oportunamente, y bueno, nada, los esperamos esos días. Gracias, Marcela. Muchas gracias, Luis Alfredo, por ese avance de los próximos webinars que tal como dices, les iremos avisando también en la medida que vaya llegando la fecha. Ahora me gustaría dar la palabra a la señora Jimena Mariscal del Alba, directora general adjunta de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de las Mujeres de México, que nos dará unas palabras de clausura de esta actividad. Señora Jimena, tiene la palabra. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, doctora Ruiz Bravo. Ha sido muy interesante estar con todos ustedes en este primer webinario. Pues buenos días a todas y todos. Es un placer estar juntos aquí en el primer taller de capacitación sobre la incorporación del enfoque de género en la Alianza del Pacífico. Y muchas gracias por esta oportunidad para dar unas palabras de cierre. Desde el Grupo Técnico de Género estamos convencidas de que las acciones de capacitación son herramientas muy necesarias y son el camino a seguir para continuar con esta transversalización de la perspectiva de género y la inserción del lenguaje inclusivo en el quehacer de la Alianza. De acuerdo con la presentación de la doctora Ruiz Bravo, al interior de la Alianza empezamos reconociendo las desigualdades, elaborando el diagnóstico de las necesidades y ubicando las áreas en las que se ubican estas desigualdades para continuar promoviendo la participación de las mujeres. La reciente firma de la Declaración Presidencial sobre Igualdad de Género en diciembre pasado y su hoja de ruta para la autonomía y empoderamiento económico de las mujeres nos instruye a que redoblemos, y es lo que estamos haciendo, esfuerzos para incorporar el enfoque de género en todas las actividades en el marco de la Alianza, poniendo a las mujeres y las niñas en el centro de estas actividades y haciendo un énfasis especial en su empoderamiento y autonomía económica. Como nos platicó la doctora Ruiz Bravo, la incorporación del enfoque de género se debe por razones, y nos debemos por razones de justicia económicas y políticas, y es en beneficio de
todas y todos. Te agradecemos el valioso tiempo y el apoyo de la experta, la doctora Patricia Ruiz Bravo, así como el esfuerzo de todas las personas que aquí estamos presentes para participar en esta actividad. También agradecemos la colaboración del BID para poder llevar a cabo este y los siguientes cursos y talleres de capacitación. Pues antes de finalizar, solamente me queda reiterar que las alianzas, el trabajo conjunto y la cooperación entre los diversos grupos técnicos, los comités, los subcomités y grupos de trabajo de la alianza son sumamente valiosos para todos y los invitamos a participar en los talleres que estaremos ofreciendo en fechas próximas. Desde el Grupo Técnico de Género y desde México agradecemos enormemente el compromiso de todos los grupos de trabajo al interior de la Alianza del Pacífico con la verdadera igualdad de género. Muchas gracias, Marcela. Quedamos atentos. Muchas gracias, Jimena, por sus palabras. Y una vez más, agradecer a la doctora Patricia Ruiz por una excelente presentación y a todos y todas que han participado hoy día. Hemos tenido una gran asistencia. Estamos muy felices porque ha sido un éxito esta actividad y esperamos lo mismo para los webinars que vienen. Con esto llegamos al término de la actividad de hoy. Los y las mantendremos informados de lo que viene y les deseamos un buen resto del día. Gracias a todos y todas y sigan cuidándose. Gracias. Buenos días. Gracias. Adiós. Muchas gracias.